aquellas que contribuyen al cumplimiento de objetivos y metas fundamentales, transversales, misionales de la entidad o entidades. Me parece muy bueno. Como les digo, nosotros hace rato ya hacíamos auditorías operativas, solo operaciones sustantivas. Porque es lo que se necesita. Es para lo que estamos justamente en la entidad, para ayudar en las operaciones más importantes de la entidad. Es lo que siempre deberíamos haber hecho. Se excluye aquí las operaciones administrativas porque justamente son de apoyo. Si se van a dar cuenta, cuando yo veo una operación sustantiva y veo desde insumo, proceso, producto y resultado, yo ya puedo ver justamente las operaciones más importantes de apoyo. Veo recursos, veo plazos de contratación, veo tiempo de contratación. Indirectamente, ¿qué estoy viendo? Las operaciones de apoyo a la gestión sustantiva o a la operación sustantiva. ¿Se ubican? Indirectamente ya veo, porque yo tengo que saber, por ejemplo, que tal vez una causa de la vacunación del COVID que hemos visto, que nos hemos atrasado en vacunar, era porque no hemos comprado a tiempo. Listo. Ha fallado el proceso de contratación y ese es uno de apoyo. ¿Se ubican? Ya veo indirectamente. Eso no es necesario entrar. En el sector privado, yo no tengo ningún impedimento. No puedo hacer auditoría operativa de lo que yo quiera como auditor. No hay ningún problema. Pero como les digo, esta ponencia de la Contraloría me parece muy buena. Gestión, para ver si justamente tengo que evaluar la gestión de una MAE, de un CEO, perfecto. Yo veo eficacia. En gestión solamente se ve eficacia. Ahí sí voy a ver eficacia. Entonces yo voy a ver el grado de cumplimiento de eficacia del POA. ¿Cuánto ha sido? Tiene que ser mayor a 70%. Entonces estoy frente a una gestión parcialmente eficaz o dependiendo cómo justamente establezca mi escala de medición. Y en la operación sustantiva sí tengo que medir en las 4 dimensiones, ¿no? Eficacia, eficiencia, economía, efectividad y en los 4 ámbitos: insumo, proceso, producto, resultado. ¿Ya? Alcance de la auditoría. Se refiere al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo para cumplir con el objeto de la auditoría. ¿Alguna pregunta que me hacían? ¿Podemos hacer auditoría operativa de hace varias gestiones? En el sector público no. No es conveniente. Yo tengo que hacer auditoría operativa al último periodo anual, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente voy a ver lo que está reciente, lo que se está cumpliendo. ¿Yo para qué voy a ver de 2 o 3 años atrás si justamente no me sirve mucho, no me va a servir mucho? No me sirve. Yo tengo que hacer del periodo actual. En el sector privado, la idea es la misma, no deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero lo más actual, yo quiero lo que estamos haciendo, la última medición. ¿Se puede hacer auditoría a un periodo estratégico a mediano plazo? Sí. ¿Por qué? Porque es muy importante, yo quería hacer eso, otra cosa que no me alcanza el tiempo. Les pongo el ejemplo. Yo tengo mi PI, ¿ya? Y yo soy ABC. Entonces yo tengo que construir 20 caminos el primer año, 20 el segundo, 20 el tercero, 20 el cuarto, 20 el quinto. En mi periodo estratégico de 5 años yo tengo que construir 100 caminos. ¿No? 20 por 5, 100. O sea, no tengo dónde perder. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando hacemos auditoría a un POA? Entonces, imagínense que yo estoy haciendo justo la auditoría del tercer año. Entonces veo que se han construido 20 puentes. Perfecto. Eficaz, ¿no? Eficaz. A veces cometemos errores, ojo. Pero ¿qué pasa, no? Pasa que esos 20 puentes es el resultado de 3 años.
Mi primer año no he construido nada, no he terminado de construir, mi segundo tampoco, y este último recién, ¿no? Luego de 3 años estoy construyendo de golpe o terminando de construir de golpe los 20 puentes. Pero no he hecho reprogramaciones, no he hecho nada. Yo tenía que haber construido ya el tercer año 60 puentes, o 60 caminos, perdón. Y he construido 20, ¿no? Pero como auditoría, perfecto, ha sido eficaz en el periodo. ¿Será que ha sido eficaz? La idea es que se programe a mediano plazo, ¿no? Yo debería justamente incrementar mi meta o ver la forma justamente en el que voy a compensar la falta de cumplimiento de la meta. Entonces a mí me parecía muy interesante la opción, hacer a mediano plazo, para saber si nuestra planificación a mediano plazo justamente se está cumpliendo lo que hemos querido. Ojo, no, operativa es cumplimiento de indicadores. Y tengo indicadores a corto o mediano plazo. Yo puedo medir cualquiera de ellos. Criterios de auditoría. Habíamos visto que justamente los criterios de auditoría, o mejor dicho, habíamos visto que una auditoría, ¿qué es? Es justamente acumular evidencia para dar una opinión, un pronunciamiento entre lo que es y lo que debe ser. Si yo no tengo lo que debe ser, yo no puedo hacer auditoría, ¿no? ¿Con qué voy a comparar? ¿No? Entonces imagínense que yo no tenga un indicador y digo, han construido 10 caminos, pero no tenga el criterio, ¿no? ¿Ha estado bien? Ni idea, ¿no? No sé, no sé. Entonces yo tengo que tener justamente un criterio de auditoría. En el caso de operativo, eso es lo lindo, ¿no? Que yo puedo tomar como criterio los indicadores construidos por la entidad o en su defecto construidos por el auditor. En el sector público, la Contraloría ya ha observado que nosotros deberíamos construir indicadores. En el ejemplo del COVID les decía, ¿no? A veces la auditoría hacemos a vacunas suministradas, al producto. El producto es la vacunación. ¿Cuántas vacunas se han pinchado? Y hacemos esa auditoría, ¿no? Auditoría operativa y ponemos el indicador y listo. Hemos visto que hay varios aspectos que yo tengo que medir y no los mido. La idea siempre es medir integralidad. Pero yo tengo que construir indicadores si mi entidad no tiene. Lastimosamente las entidades están muy retrasadas en cuanto a construcción de indicadores. No tenemos la metodología, no tenemos la forma de hacer, entonces estamos muy retrasados como entidades. Entonces, como auditores justamente tenemos que impulsar para que la entidad justamente tenga una manera metodológica para construir indicadores. Lo ideal sería que tengamos un manual de procedimientos de construcción. Hay entidades justamente en el contexto latinoamericano en los cuales ya se tiene justamente todos esos elementos, inclusive hay fichas técnicas por cada uno de los indicadores, ¿no? ¿Qué queremos medir? ¿Cuánto es la meta? ¿De dónde hemos sacado la meta? Etcétera. Está muy bien organizado. En Bolivia lo que he visto, nos falta, ¿no? Y nos falta mucho, nos falta mucho. Pero hay que empezar a cambiar. ¿Cómo construyo un indicador? Ya sea como entidad o ya sea como auditor, porque la entidad igual debería construir, ¿no? Para poner en su poder. Tengo en el campo de la meta, porque lo más importante es la meta, 3 formas de establecer esa bendita meta. Es como ustedes, ¿no? Yo les digo, ustedes son unidades de auditoría interna y les pongo y les pregunto ¿cuántas auditorías van a colocar en su POA como meta? Porque nuestro trabajo es hacer auditorías, ¿no? Pero ¿cuántas auditorías voy a hacer? 9, 10, 11, 12, 15, 20, 1, 2, 3. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Cuántas voy a hacer? Esa es la meta. Y para la meta, me dice la metodología, yo tengo 3 formas de colocar esa meta. La primera,
La primera puede ser justamente una norma, un convenio, un estándar, un parámetro internacional, algo que ya esté formalmente definido. En norma, por ejemplo, en mi ex entidad, en aduana, en la Ley General de Aduanas, ya estaba establecido justamente cuánto iba a hacer el tiempo de aforo de mercancía importada. Ya lo teníamos en la ley. Si yo no podía, ¿no? Para canal rojo era 48 horas y para canal amarillo 24 horas. Ya lo tenía en la norma. Cuando yo hacía una auditoría operativa de importaciones, entonces yo colocaba, ¿no? Tiempo de aforo, ya sabía que era 48 24 horas. No tengo dónde perder. Y está en la norma. También puede estar en un convenio, en un contrato, en un acuerdo. Por ejemplo, mi ex entidad, como entidad recaudadora, firmaba un convenio con el MEF anual, ¿no? Y en ese convenio justamente nos definíamos la meta de recaudación. Y nos decían, no sé, 100 millones, 200 millones, etc. Pues yo hacía auditoría, agarraba y definía, tenemos que recaudar 200. ¿Dónde está? En el convenio. Puede haber un estándar internacional, ¿no? Por ejemplo, yo dicto clases en pregrado y en las aulas justamente se tienen parámetros internacionales, ¿no? Por ejemplo, de cuánta luminosidad tiene que haber, o sea, qué foco o cuántos focos debería existir cada cuántos metros cuadrados. Si no me equivoco, dice que debería haber un foco de luminosidad no sé de cuánto cada 10 metros cuadrados. Entonces debería existir ese con una luminosidad. Es un estándar internacional, pero ya lo tengo definido. Si yo hago una auditoría operativa justamente al proceso de enseñanza, puede ser que tome el asunto de la luminosidad, ¿no? Porque justamente si no veo bien, no voy a aprender bien, ¿no? Es algo que ya se define, se ubica, pero ya tengo un estándar internacional. Entonces, en esos casos no me rompo la cabeza, ¿no? Yo veo el estándar, veo el criterio, veo la norma y coloco eso como mi meta. Ojo, ¿no? Que cuando yo hago, y vamos a ver eso, una auditoría operativa, yo tengo que conocer muy bien el proceso. Porque yo tengo que saber si hay justamente algún estándar, alguna norma internacional, algo que justamente me ayude en la construcción de indicadores. Principalmente con el tema de meta. Porque ahorita es el asunto de la meta, ¿no? Como les he dicho, ¿cuántas auditorías van a poner en su POA? Alguien me puede decir, dicen 4, no me parece muy poco. Como una vez la Contraloría me dijo en un POA, ¿no? Me dijo en la evaluación, me parece que son muy pocas auditorías para la cantidad de personal que tiene, me puso así en su informe. Y yo le respondí y le dije, a mí me parece que no es, a mí me parece que la cantidad de auditorías es justamente la necesaria, porque yo tengo la experiencia necesaria justamente en ese tipo de entidad. Le contesté así el de la Contraloría. ¿Por qué? Porque ella no me puede decir, me parece, ¿no? A mí también me parece. Tiene que ser algo sustentado. No puedo observar, y eso cuidado, ¿no? Ese tipo de observaciones que son supuestas no se las puede hacer. Yo tengo que sustentarme con algo. Si él me quiere observar la cantidad, por lo menos que me diga, en impuestos hacen tantos, ¿no? Con tanta gente. Algo real, ¿me entiende? Pero igual, o sea, igual yo lo hubiera refutado. Pero, ¿me entiende, no? Tiene que haber ese grado de seguridad. Entonces, en el caso del estándar, me olvidaba eso, del convenio, no significa que justamente esté escrito con piedra. No seamos auditores cocheros, ¿no? Como yo llamo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una auditoría operativa, bueno, no en una, en varias. Alguna vez al hacer correr un indicador, yo veía en el informe y veía, pues, por ejemplo, había un plazo para inventario físico de mercancía decomisada. Y yo veo el informe y veo pues, que casi todos los
los inventarios no cumplían con el plazo. Casi todos. Me animaría a decir un 90 y pico por ciento. Y había algunos que sí, ¿no? Y el auditor decía en su recomendación, lo que les digo, no cúmplase con el plazo establecido en la ley, porque era en ley. No era ni siquiera en nuestro procedimiento, sino venía de ley. Y yo digo, pucha, ¿cómo es posible que casi todos no cumplamos, no? A ver, iremos a ver. ¿Han ido a ver? Ah, sí, que hemos visto cómo hacer. No, quiero ver que nos sentemos y veamos justamente cuánto tiempo tardan en cada uno de los procesos que les llega. Quiero ver, in situ. Y fuimos, ¿no? Fuimos in situ, es una técnica de auditoría operativa. He agarrado, he sentado, he visto y he visto el tiempo. Imposible cumplir la meta o el indicador. Imposible. Yo veía a los chicos cómo han trabajado, yo mismo me he puesto a ayudarles. Imposible. Perfecto, no se cumplió con la meta. Causa. Su valoración de la meta en la norma. Recomendación, cambien la norma. Hemos hecho cambiar la norma. ¿Por qué? Porque era imposible. En el informe hemos puesto, ¿no? Producto del relevamiento hemos hecho pruebas justamente físicas para ver cuánto tiempo se tarda. Y no se podía cumplir. Humanamente imposible. Una cosa es hacer de escritorio, otra cosa con guitarra, ¿no? Hemos hecho cambiar. Y no una vez, sino varias veces. ¿Por qué? Porque la norma no se acomodaba justamente a la realidad. Y es algo que tenemos que ver en operativa. No contentarnos con decir, no cumplen, pero ¿cómo lo hago? O sea, no es tu problema. No, no es así. ¿Se puede? Se puede. No se puede, cambiemos el parámetro, cambiemos la meta, cambiemos el estándar. Porque no está escrito en piedra, ¿no? Las normas lo hacemos nosotros, los humanos. Entonces, ojo con ello. Siempre. Ese es el cuidado cuando vean justamente indicadores que se construyen en base a norma. Desempeño histórico es la segunda forma de colocar la meta. Ante la pregunta ¿cuántas auditorías voy a hacer? Voy a hacer casi las mismas que van a hacer, que han hecho el año pasado, ¿no? Yo voy como jefe de auditoría de una unidad de auditoría de cierta entidad. Lo primero que hago para ver mi PUA, ¿cómo han hecho su PUA el año pasado y cuánto han cumplido? Si han hecho 10 y han cumplido 10, yo puedo ponerle 10, ¿no? O le voy a poner 9, ¿por qué? Yo puedo justificar, ¿no? Yo soy nuevo, no conozco la entidad, todo mi personal es nuevo, entonces justamente voy a hacer un poco menos. ¿Por qué? Porque vamos a demorar más en las auditorías, no la conocemos a la entidad. Yo tengo que conocerla. Y luego vamos a ir mejorando la cantidad de auditorías, pero ahorita no estoy conociendo. O también, ¿no? El año pasado han hecho 10 con 10 auditores. Ahora me habían rebajado, ¿no? Tengo 5 auditores. ¿Voy a hacer las 10? No. Imposible, ¿no? Entonces yo haré 5, sacando un promedio, ¿no? Básico. ¿Se ubica? Muchas veces esta línea base lo puedo construir mediante el desempeño histórico. ¿Por qué? Y me ha pasado, ¿no? En alguna auditoría. Muchas veces cuando comparamos con el año pasado, puede ser que el último año haya habido justamente algún tema que salga del contexto normal. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Yo me acuerdo que justamente en una de recaudación tributaria, pusimos eso, ¿no? Como base, justamente en línea base, la del año pasado. Y el año pasado habían recaudado, por decirle, 10 millones. Y cuando veo este año, han recaudado 1 millón. Y hemos discutido, porque ojo, ¿no? Los indicadores que construimos los discutimos. Y el jefe el supervisor de auditoría me decía, pero Carlos, hemos discutido.
Entonces, ¿cómo pueden querer cambiar ahora? Pero veamos justamente lo que dicen ellos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que había pasado? Generalmente su recaudación de ellos era 1 millón, pero el año pasado, justamente producto de que había nacido o se había formado una nueva empresa, habían importado, que da miedo, y habían importado casas grandes, ¿no? Digamos una empresa siderúrgica. Entonces han importado cosas grandes que no se importa generalmente. Y eso ha hecho subir justamente la meta de ese año. Pero en lo normal no. Y ha terminado de asentarse, de construirse esa empresa, entonces no teníamos de dónde sacar, ¿no? Ingresos. Y el auditor no se dio cuenta de eso. Y yo me enojé, ¿no? O sea, siempre tienen que indagar, siempre tienen que preguntar, ¿ha habido cambios significativos? ¿Ha habido alguna situación extraordinaria el año pasado, este año? Algo. Para eso a veces es mejor ver desempeño histórico. ¿Qué es desempeño histórico? En el caso de nuestro ejemplo, ¿no? Unidades de auditoría interna. ¿Cuántas auditorías voy a hacer? Yo veo, tengo que programar 2023, veo 2021, 20 y 19. ¿Cuántas auditorías se han concluido? 2019, 20, 21. Estoy haciendo desempeño histórico. Y defino, ¿no? Ahí va a saltar que algo raro ha pasado. Pero generalmente, línea base o desempeño histórico, es decir, mi comportamiento en el pasado, es un mejor indicador, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está demostrado en la realidad que ese indicador se puede cumplir. Se puede cumplir. Ya está. Es real. Y finalmente tengo lo que se llama benchmarking. Benchmarking es justamente compararse con otras entidades o procesos similares. Que en el sector privado yo puedo utilizar muy bien benchmarking, ¿no? Si es que justamente puedo conseguir información sobre el cumplimiento de indicadores. Puede ser que consiga, ¿no? Entonces yo me puedo comparar, digamos, soy una gaseosa, yo qué sé, nueva. Me comparo con, no sé, Mendocina, una de esas fábricas de gaseosas, ¿no? Lux, no sé. Me comparo con ellas. Puedo tomar algún indicador de ellas y hago correr. Lo tomo. Mi competencia, por decir así. Tomo un indicador. Es sano, ¿no? Porque justamente yo tengo que copiar buenas prácticas. Por ejemplo, nosotros como aduana, a sugerencia de nosotros, hemos construido algunos indicadores benchmarking, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos comparado con aduanas de afuera. Ojo, no seremos la única aduana en Bolivia, pero hay aduanas afuera. Entonces ellos hacen lo mismo que nosotros. No es que yo hago algo único en el mundo. Yo creo que no hay ninguna entidad que hace algo único. O bueno, puede haber alguna, pero muy excepcional. Yo tengo una aduana aquí, tengo una aduana en el mundo, tengo impuestos en el mundo, tengo un ministerio de educación, debo tener un referente de educación en el mundo y así sucesivamente, ¿no? No somos únicos. Y ya muchas entidades justamente está justamente de moda transparentar la información. Si ya colgamos en el POA, nuestro POA en las páginas de internet, nuestros resultados, ya está justamente más del dominio público, ¿no? Por el tema de transparencia. Entonces podemos ver, ¿no? Justamente cuál usa. Eso se llama benchmarking. Entonces yo construyo indicadores en el tema de meta con norma, convenio, estándar, primera. Segunda, línea base o desempeño histórico. Y tercero, benchmarking. Siempre los criterios construidos tienen que ser puestos en conocimiento de los objetivos de la entidad. Y trataremos de explicar mejor cómo vamos a medir justamente. Porque yo les dije esa vez, ¿no? Es que no han debido explicar bien. Y me dijo el dueño del proceso, ¿no? A mí no me explicaron bien. Me leyeron los indicadores y listo. Yo no lo entendí y lo firmé. Esa fue su respuesta, así, inocente llamaremos, ¿no?
Y me dijo, Carlos, puedes ver, no ve los años pasados, justamente nuestro rendimiento es igual. Es que el año pasado fue excepcional. Y vi, comprobé, saqué estadísticas y era real. Siempre explique. Ojo, les vuelvo a decir, auditorías planas que solamente van a eficacia no me sirve. Tengo que construir indicadores. Veamos las definiciones. Eficacia. Grado de cumplimiento de objetivos a nivel de productos, bien, servicio o norma. La fórmula es sencillita, ¿no? Objetivos logrados a nivel de productos sobre objetivos programados a nivel de productos validados. Ejecutado sobre programado. Ojo, en eficacia yo tengo en el numerador un tipo de numerador y en el denominador es el mismo. ¿Qué quiero decir? Si yo mido tiempo en el numerador, en el denominador es tiempo. Si yo mido recursos humanos, en el numerador, en el denominador es tiempo. Si yo mido caminos en el denominador. Si yo mido hospitales, hospitales. Siempre es el mismo. Es la misma unidad de medida. Aunque puede ser cualquiera. Eficacia es cobertura, focalización. Eso es eficacia. Logro de objetivos. Es el más sencillito y el que más utilizan nuestras entidades, ¿no? Es el que más se hace. El que más se hace. Es el más sencillo. Pero ni siquiera ahí la meta podemos a veces respaldarla adecuadamente, ¿no? Eficiencia. Es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de los objetivos, a nivel de productos, bienes, servicios o normas. Las fórmulas. Eficiencia es igual a recursos utilizados sobre objetivos alcanzados a nivel de productos sobre recursos programados sobre objetivos programados a nivel de productos validados. O en su caso, recursos utilizados sobre objetivos alcanzados a nivel de productos sobre un estándar seleccionado. Eficiencia es hacer más con menos. En eficiencia, yo les decía en el ejemplo, ¿no?, del COVID, recursos utilizados, 100 enfermeros. Hemos utilizado. ¿Cuántos hemos vacunado? 7 millones. Programados. Programados tenía que iba a utilizar 200 para 7 millones. ¿Es ineficiente? Sí, ¿no? He utilizado mejor nuestros recursos, en este caso el recurso humano. No se olviden que puedo medir recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. La eficiencia siempre es un promedio. La unidad de medida en el numerador es 1 y la unidad de medida en el denominador es otro, ¿no? Aquí yo voy a tener enfermeros y aquí voy a tener vacunas. ¿Se ubica? En el ejemplo. No tengo eso. En cambio, en el otro era eficacia, ¿no? Vacunas efectuadas sobre vacunas programadas. Vacunas sobre vacunas. Aquí no. Enfermeros sobre vacunas. Siempre es un promedio la eficiencia. Siempre. La idea es hacer más con menos. Economía. Es la optimización del costo de los insumos utilizados en el proceso productivo, sin afectar la calidad del producto. La fórmula para obtener el índice de economía es costo de los insumos utilizados sobre costo estándar de los insumos utilizados por 100. Economía es minimizar costos. ¡Ojo! Economía es minimizar costos sin sacrificar la calidad. Sin sacrificar la calidad. ¿Qué quiero decir con eso? A ver. Les pongo el ejemplo. Y a veces tenemos ese error como entidades más que todo. Yo creo que como auditores nos ubicamos muy bien. En mi entidad, por ejemplo, nos daban bolígrafos pilot. Y a mí me gustaba, ¿no? El pilot agarraba y me duraba, ¿no? Yo lo hacía durar hasta que ya la tinta en cero, ¿no? Bien, perfecto.
Y cuando llegó justamente y nos empezaron a dar una marca de bolígrafo patito. Y yo reclamé, ¿no? Y les dije, ¿y por qué? Y me dijo, estamos economizando. Y yo les dije, ¿por qué? O sea, hemos planificado siempre comprar patito. No, es que estaba planificado comprar pilo, pero hemos visto que era más barato este. ¿Será que estoy haciendo economía? Pero es sexual lo que pasó, ¿no? Me dijeron así, estamos economizando. ¿Será que estoy economizando? No, no, para nada, para nada. Lo barato cuesta caro, ¿no ve? ¿Qué es la idea? Que compremos de la misma calidad. O sea, yo veo pilot, lo he, lo he programado en un boliviano, pero consigo el mismo pilot de 90 centavos. Ahí sí ha sido económico. Pero si yo compro patito en 50 centavos, no ha sido para nada económico. Más bien ese patito, yo les dije, no, miren, y era broma, no era broma, mejor dicho. No me duraba ni una semana. Una semana mi reloj y no podía firmar. Yo dije, ¿cómo voy a firmar con esto, no? Y no se me lo hicieron comprar con caja chica. O sea, es que yo le he dicho, no es economía. Eso no es economía. Economía es no sacrificar la calidad. No afecto la calidad. Ojo con eso, en su auditoría siempre vean eso. Siempre vean la calidad, siempre vean qué están queriendo. Siempre, no me comparen presupuesto ejecutado sobre presupuesto aprobado, sino vean el producto en sí, cuánto estaba programado. Para eso hay memorias de cálculo. En las memorias de cálculo justamente debería decir la calidad con la que yo espero comprar el producto. Eso es lo que tenemos que comparar, ¿no? Aquí en la economía. Efectividad es el grado de logro de los resultados finales, impacto con relación a los esperados. En términos general, la fórmula para determinar efectividad es resultados finales logrados sobre resultados finales esperados por sí. En este caso igual, ¿no? La unidad de medida en el numerador y en el denominador es igual, pero la idea de efectividad es satisfacer necesidades. Es un indicador igualito que el de eficacia, pero simplemente por su importancia, porque me mide al stakeholder, me mide al beneficiario final, es que está justamente diferenciado de la eficacia. Es el más importante. ¿Cuántos de nosotros lo medimos? Sé que es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo del COVID, valga la redundancia que estábamos viendo, eh, el indicador, principal indicador de efectividad va a ser la tasa de disminución de letalidad del COVID, ¿no? Pero eso lo puedo medir ya nomás en cuanto termine de vacunar. No, tengo que esperar un tiempo, espero un tiempo y justamente voy a hacer un estudio para ver justamente qué está pasando, pero tengo que esperar tiempo. Otro ejemplo, construyo complejos habitacionales, ¿ya? La idea es dar a las personas pobres casas para que vivan ahí, ¿no? ¿Cuál será mi objetivo final? Puedo tener varios, ¿no? Pero uno de ellos puede ser disminuir el déficit habitacional. Entonces he entregado 100 casas, he disminuido el déficit habitacional. Voy a medirlo, pero tengo que esperarlo. No es un indicador sencillo de medir, o sea, tengo que hacer un estudio especializado. Pero es importante, sí. Y yo les decía en un curso, ¿no? Pero dicen, no vamos a poder medir, perfecto, pero dejen evidencia, vean si en el PI, si está programado, si está justamente en algún lado dice que van a medir llegado su número. Debería eso estar en el PI. Y en cierta fecha como asesoramiento,
nosotros deberíamos ver, o como relevamiento de información, deberíamos ver si esos indicadores que son transversales, que son importantes, que hacen a la efectividad de nuestra entidad, le estamos o no le estamos midiendo. Lindo, bonito, ¿no? O sea, esa entidad que les digo nunca mide la disminución del déficit habitacional. La Caja Nacional nunca mide si realmente estamos mejorando la salud. Caminos nunca mide el grado de satisfacción o el grado de mejoramiento del comercio con sus nuevos caminos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos haciendo bien? ¿Se ubican? Es la parte primordial. No obstante, ya les he dicho, tenemos otra forma de medir, ¿no? Otra forma de medir son las encuestas, ¿no? El grado de satisfacción. En los plazos también habíamos dicho, los errores también podemos medir, que son otras formas que sí está más a medida, ¿no? Más sencillito medir. Hay muchas entidades que, por ejemplo, para mí deberían sacar encuestas, ¿no? Todas las que trabajan con el stakeholder deberían sacar encuestas. Como las telefónicas, ¿no? Tú llamas para preguntar algo o para hacer algún, yo qué sé, para contratar un nuevo servicio o algo, ya puede ser todo por internet, ¿no? Terminas de contratar y te llaman, ¿no? Queremos saber la encuesta de percepción de nuestra actividad. ¿Le pareció bien? ¿No le pareció bien? Y a veces renegamos nosotros, ¿no? Ay, ¿qué están molestando aquí con esas cosas, ¿no? Pero es importante porque para ellos justamente es un grado de retroalimentación en que justamente puede mejorar su servicio. Y deberíamos verlo así. Y todas las entidades deberíamos colocar justamente encuestas. Yo quisiera saber cómo le puede ir a todas, ¿no? A la Caja Nacional, que trabaja mucho con gente, aduana que trabaja con gente, impuestos, que veo a veces un montón de quejas de impuestos, ¿no? ¿Cómo justamente está haciendo la percepción? Como auditores deberíamos justamente recomendar ese aspecto. Que se cree estos aspectos. Deberíamos crear. Algunas definiciones. Resultado final. Es el cambio definitivo impacto que busca generar el producto en la sociedad. Habíamos visto en el COVID, en el ejemplo del COVID, el impacto es la disminución de la tasa de letalidad del COVID. Y listo. Resultado inmediato. Es el cambio inmediato que genera el producto una vez entregado por una determinada entidad. Puede ser alguna vez que nuestra entidad no vaya al stakeholder directamente. Imaginémonos que somos una entidad que capacita profesores. Entonces yo voy a capacitar profesores, pero mi resultado final es el mejoramiento de la educación, ¿no? Para eso yo capacito. Es mi resultado como entidad es inmediato, ¿no? Yo estoy capacitando nada más, haciéndolo mejor al profesor. Otra cosa es ya contarla, ¿no? Si justamente esa capacitación va a servir para mejorar la educación en Bolivia. Resultado intermedio. Producto. Son los bienes, servicios o normas que las diferentes entidades públicas generan en el marco de sus competencias. El producto en el COVID era la vacunación, ¿no? Vacuna suministrada. Y así vamos. En el otro ejemplo del déficit habitacional va a ser la casa, ¿no? La vivienda habitacional entregada. Entonces es el producto. Ojo, producto no es resultado. El producto es lo físico o el servicio que estamos haciendo. El resultado es para qué? Algo más grande, más importante. Operación sustantiva. Es el conjunto de actividades relacionadas que conforman el proceso productivo de la entidad y transforman los insumos en productos. De ahí nace, ¿no? Insumo, proceso, producto y resultado. Los insumos yo los proceso.
los procesos se vuelven productos y los productos me dan un resultado. Esa es la idea de los 4 ámbitos. Actividades. Conjunto de tareas desarrolladas dentro de una operación. Recursos. Materiales, activos, recursos humanos, servicios, tiempo para generar los productos esperados. Costo de insumos, el costo de los recursos y el costo estándar, que puede servir justamente como parámetro para definir si estamos siendo económicos o no. Ya, hemos visto toda la parte introductoria. Ahora entremos al proceso de auditoría operacional como tal. Como habíamos señalado, cualquier tipo de auditoría se va a dividir en 3 grandes partes, ¿no? Planificación, ejecución y comunicación de resultados. En este caso de la auditoría operacional, como les dije, hemos visto por conveniente dividirlo en 5 fases. Un estudio preliminar, una comprensión de la entidad o del proceso auditado, selección de áreas críticas o débiles, el examen detallado de las áreas críticas y finalmente la comunicación de resultados. Primero, la preparación de auditoría. En el caso de auditoría operacional implica el cumplimiento de varias tareas. La primera, y tal vez, bueno, para mí la más importante, es la del relevamiento de información. ¿Por qué el relevamiento de información? En el sector público ya tenemos una norma, ¿no? Que me dice justamente tenemos que hacer relevamiento de información. Es importante porque justamente me señala o debería identificar ese relevamiento de información, cuál es el riesgo que me está llevando a hacer la auditoría. En el caso de una firma privada, yo a través del relevamiento tengo que tratar de identificar el por qué voy a hacer esa auditoría. Es una parte muy importante, ¿no? Por ejemplo, ha habido algunos colegas de alguna entidad que vinieron, ¿no? Licenciado, queremos que nos indiquen, ¿no? Más o menos qué tenemos que hacer en esta auditoría operativa. Y yo les pregunté, ¿no? ¿Y por qué están haciendo esta auditoría operativa? Y me respondieron, porque está en el POA. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿por qué están haciendo esa auditoría del POA? Y no supieron responderme, ¿no? Como auditores internos tenemos que saber por qué estamos haciendo una auditoría operativa. Y ese por qué es el conocimiento del riesgo. Por ejemplo, cuando yo justamente designaba equipos y señalaba la auditoría operativa, yo al supervisor les decía, ¿no? Vamos a hacer la auditoría operativa, hay este riesgo, hay este riesgo, hay este riesgo, nuestro enfoque va a ser este, y tal vez los resultados sean estos. Podría ser que sea así, como podía cambiar durante el camino, pero yo ya le daba un input, una dirección, uno dónde tiene que ver, qué cosa tiene que tener más atención para el supervisor. Y el supervisor en la planificación justamente verificaba si lo que yo le había dicho era correcto o no. Y lo que yo le había dicho era justamente mi conocimiento del proceso, el relevamiento de información que ya habíamos hecho, y puede ser que algún elemento más que yo haya tomado en cuenta. Pero tengo que saber por qué. Y generalmente es un riesgo asociado ¿a qué? A la falta de cumplimiento de objetivos. Yo hago una auditoría operativa cuando justamente veo una falta de cumplimiento de objetivos. Si veo que mi stakeholder no está siendo satisfecho, si veo que no estoy cumpliendo con mi POA de manera razonable, si veo tal vez que no hago un uso adecuado, un uso eficiente del recurso humano, ¿no? Algún área que contrata 100, 200 personas, ¿no? Y yo veo y están ahí, como me pasó en alguna entidad pública que no voy a mencionar el nombre,
que fui para un servicio y dije, realmente, trabajar aquí bello, ¿no? Porque eran 4 o 5 y yo solo en la fila, ¿no? Nadie más. Y los 5 tranquilos todos. Tal vez sea el momento, ¿no? Tal vez el que me haya tocado, he tenido tanta suerte de ser el único, ¿no? Pero perdonen, hay entidades que trabajan así, ¿no? La idea es dar trabajo, la idea es cumplir con nuestros correlacionarios, ¿no? Con nuestros, del partido, ¿no? Ya. Y creamos, ¿no? Ítems. Yo voy a ver eficiencia. ¿Estamos siendo eficientes o no? Entonces puede ser otro tipo de riesgo, pero siempre va a ser un tipo de riesgo relacionado al cumplimiento de objetivos. En función de eso voy a definir los términos de referencia, tal vez la asignación de profesionales y el cronograma general de ejecución, de manera global. Entonces, antes de iniciar el desarrollo, tenemos que obtener datos generales de la entidad y del proceso. Si somos internos, va a ser del proceso, ¿no? Porque de la entidad ya deberíamos tener. Si somos externos, de los dos, ¿no? Porque si somos externos, estamos en desventaja, ¿no? Estamos en total desventaja. Entonces yo tengo que conocer la entidad y tengo que conocer el proceso. Y sobre eso justamente ya ver la elaboración de términos de referencia de la auditoría. En el caso de auditores internos, yo también ya puedo tomar en cuenta lo que se ha visto en el relevamiento de información para que esa auditoría sea incorporada en el POA, ¿no? Entonces debería tener un relevamiento de información para incluir en el POA, donde justamente ahí como capítulo estén justamente identificados todos los riesgos que han generado la oportunidad de hacer esa auditoría. Términos de referencia. Cuando se considere necesario, especialmente si se trata de una primera auditoría operacional, que se efectuará el proceso, programa o proyecto, auditoría interna pueda determinar o preparar los términos de referencia de la auditoría. ¿Qué se determina en los términos de referencia? La naturaleza, el objetivo, el objeto, el alcance, tal vez la metodología que se va a aplicar y la composición del equipo profesional. O que vamos a hacer aspectos generales, ¿no? Yo ya debería tener justamente el objetivo, el alcance, tal vez la metodología no a la profundidad necesaria que yo necesito para hacer una auditoría operativa. Una auditoría operativa, vamos a ver, justamente necesita a mayor profundidad para saber justamente cuál va a ser mi enfoque. Estos términos de referencia generales deberían ser preparados por el supervisor de auditoría y son consecuencias de la planificación general del trabajo. El supervisor o el jefe de auditoría, depende, ¿no? El supervisor debería someter esos términos de referencia al director de auditoría y se va a exponer al equipo de auditoría y va a servir de base para entrevista inicial con las máximas autoridades de la entidad y del proceso. Voy a ver el marco general, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar la auditoría? 2-3 meses. ¿Cuáles van a ser las etapas hasta que... No olviden que planificación siempre es transversal, pero voy a dar justamente para darme lineamientos, términos generales de los tres, plazos generales de las 3 etapas, ¿no? También el equipo de auditoría, estoy viendo la parte... Estoy viendo la parte justamente general. Designación del equipo de auditoría. El cuidado que se debe tener en la designación de equipo de profesionales que van a efectuar una auditoría operacional tiene gran trascendencia. De la calidad de sus miembros depende el logro de los objetivos y la oportunidad en alcanzarlos. ¿Ya? Depende justamente de ellos. Es entendible que en las primeras auditorías operacionales que realiza una unidad de auditoría interna o una firma, no sea posible que el personal tenga la experiencia necesaria para formar parte del equipo.
A ver, eh, yo me acuerdo la primera vez que hicimos auditoría operativa, ya hace unos eh, 10 años, ¿no? Y eso más, 11 años, 12 años que llevamos haciendo auditoría operativa. Y hemos ido mejorando, gracias a Dios, cada vez más, siempre tratando de innovar, cambiar, mejorar. Eh, pero yo me acuerdo la primera vez, todos tienen su primera vez, ¿no? Igual yo tuve la primera vez, ¿no? Auditoría operativa. Oye, ¿cómo hago una auditoría operativa? Nuestra duda, ¿no? Nuestro temor. Siempre salir de la zona de confort. Siempre he sido financiero, ahora, mucha operativa. No nos olvidemos que en las normas generales de auditoría justamente dice la competencia profesional. Y la competencia es justamente que a nivel individual o en grupo tenemos que tener la capacidad de lograr con los objetivos de la auditoría. Alguien tiene que conocer lo que es la auditoría operativa. Mejor si es el supervisor a cargo, el que va a guiar justamente la auditoría. Y va a tener que enseñar qué es una auditoría operativa a todos. El resto del equipo tiene que tener habilidad especiales, ¿no? Para control, para financiera, capacidad de iniciativa, capacidad de análisis, tal vez estudios, capacitación, como ustedes están haciendo en la auditoría operacional, y todo lo que haya tenido en ahora. Tengo que capacitarme así. Y me voy a lanzar a la piscina, ¿no? Pero en conjunto debería ser un equipo o uno de mis mejores equipos de auditoría. ¿Por qué? Porque necesito a los mejores en una auditoría operativa. Operativa es innovar, operativa es crear, operativa es justamente ver aspectos que nos pueden ayudar a buscar oportunidades de mejora potenciales. Entonces tengo que tener a la gente con mayor criterio dentro de la auditoría operacional. Pero alguien debería tener. Por lo menos al final, si no es parte del equipo, el jefe guiarles. Entonces depende de la calidad. Ojo, ¿no? Si necesito algún otro profesional en otra área, igualito deberíamos justamente tener ese profesional. Yo no puedo hacer una auditoría operativa, por ejemplo, auditoría operativa medio ambiente. Tal vez necesite un ingeniero ambiental, ¿no? Para algunos aspectos. Es igual que en cualquier tipo de auditoría. Si necesito a alguien especializado, administradores, ingenieros, analistas de sistemas, tal vez abogados, no sé, dependiendo del tipo de auditoría operativa que haga, entonces tiene que haber un grupo multidisciplinario. Necesito un especialista, tengo que contar con el especialista. La cantidad de profesionales del equipo de auditoría será dada por el alcance que tendrá la auditoría y la oportunidad que justamente se desee para obtener los resultados. Por lo menos deberían ser 3 profesionales calificados. Nuestros equipos, por ejemplo, que conformábamos los equipos para hacer auditorías operativas, era ese, ¿no? Era entre 3 o 4. Dependiendo justamente de la magnitud de la auditoría operativa, ¿no? Si era muy grande o no era muy grande. Entonces solo va a ver el jefe, ¿no? Pero debería ser así, ¿no? No creo que, bueno, a no ser que seamos uno solo en nuestra unidad de auditoría, como a veces he visto que hay casos, pero por lo demás justamente deberíamos ser 3 o 4. Menos no conviene mucho. La planeación y programación del trabajo de auditoría operativa se debe efectuar en forma progresiva a medida que se van ejecutando cada una de las 5 fases del proceso. Es decir, que vamos a iniciar con la fase 1, luego vamos a ir a la fase 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última fase de comunicación de resultados. El tiempo. Como les decía, nosotros nuestra programación de nosotros era trimestral. Yo consideraba que una auditoría no debería durar más de un trimestre, no debería durar, independientemente del tipo de auditoría que sea. Podría ser menos, sí, pero el máximo era 3 meses, ¿no? Era 3 meses. Si era muy amplia la auditoría,
ser algún caso muy excepcional en que justamente se dé, en mi caso, al equipo de auditoría una sola auditoría. Pero generalmente dábamos más de una auditoría. ¿Quién lo mide? Ya ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? De acuerdo a la naturaleza de la entidad, a la naturaleza del proceso, al tiempo que demoran. Ustedes conocen, por eso a mí desde la Contraloría, cuando me observó y me dijo, me parece que es un tiempo muy grande, yo le dije, a mí me parece poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora? Cada uno de ustedes debería saber en su entidad cuánto tiempo demora, cuánto hacen, etcétera. Es bien diferente, yo he visto que a veces es bien diferente de una unidad a otra unidad, depende de cómo facilitan los recursos. Hay unidades que a veces un poco más ni internet ni nada, ¿no? En cambio mi entidad lidera, tienes internet, tienes un buen equipo, un i7, tienes tu laptop, tienes tu impresora, tienes tu escáner, tienes, o sea, trataba de darles todo. ¿Por qué? Para que justamente tengan todos los recursos para hacerlo rápido. Entonces, el presupuesto de tiempo en operativa es difícil. Peor si se trata de una primera auditoría. Si no tengo experiencia, peor. Pero si tengo experiencia, ya justamente ya voy a enfocarme cuánto tiempo puedo gastar. Voy a elaborar un cronograma que muestre el tiempo estimado global. ¿A cuánto tiempo voy a durar en cada una, en este caso, de las 5 fases del proceso de auditoría operacional? Las 3 las puedo dividir en las 5 fases. ¿Cuánto va a durar? Como resultado de la planeación general que dio origen a los términos de referencia. Con la elaboración de este cronograma termina la preparación de la auditoría. Y ya vamos a entrar justamente a las 5 fases mencionadas anteriormente. Haremos la fase 1 más, por favor. La fase 1, estudio preliminar. El objeto de esta fase de la auditoría operacional es obtener información de la entidad y del proceso. Y nos va a servir como un instrumento para el desarrollo de las siguientes etapas del examen. Y para la ilustración general del personal de auditoría que sea agregado a la ejecución del trabajo. Porque pueden agregarse, ¿no? ¿Qué hago en esta fase del estudio preliminar? Recopilo información. Se debe recopilar en esta fase la máxima información útil en el tiempo más corto posible. Recopilo información. Ese es mi objetivo del estudio preliminar. Ojo, ¿no? Que en el relevamiento ya debería efectuar parte de ello. Pero aquí ya lo cierro. Antecedentes. ¿Por qué y para qué se creó la empresa o entidad? ¿Qué hace la empresa? ¿Qué hace la entidad? ¿Cuál es el objetivo del proceso, programa o proyecto que estoy viendo? ¿Cuál es su objetivo? Tal vez cambios en los objetivos iniciales. Esa es una parte muy importante que muchas veces no vemos en operativa. Yo tengo por eso que ver la planificación a mediano plazo, el PI, relacionado con el proceso, programa o proyecto que estoy viendo, y también tengo que ver el POA y las reprogramaciones del POA. Un error que a veces cometemos es que directamente hacemos la auditoría, pero directamente con el último seguimiento, ¿no? ¿Cuántos caminos se me has construido? 10, listo, 10. Cuando al principio habían sido 50, ¿no? Puede ser. Tengo que ver los cambios, la justificación de los cambios. Ya, ojo con ello. Siempre vean eso, vean cómo ha cambiado la programación a mediano y a corto plazo. Informes financieros recientes, informes operativos recientes que me van a servir los dos. También sobre la organización, el organigrama, la asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad o grado de autonomía, el manual de funciones y el reglamento interno. Operaciones. Las operaciones, actividades de importancia. Si ya estoy centrado en una operación, sobre esa operación, todo sobre esa operación.
manual de procedimientos, instructivos, todo lo que tenga la entidad sobre ordenamiento. También tengo que ver las leyes y normas, ¿no?, que estén relacionadas con el proceso, programa o proyecto que estoy viendo. Financiamiento. Fuentes de financiamiento y presupuesto. Tengo que saberlo, sí. Igual el presupuesto desde el aprobado hasta los cambios que han habido. Control. Manuales específicos de control. Ojo, si es que hubiera en la entidad. Este control se refiere justamente y debería estar inmerso en el manual de procedimientos, pero lo he colocado de forma separada para que tengamos clara la figura que yo tengo que ver si hay control o no. Y el control en dos partes, dos etapas. Uno, sobre el proceso mismo. Y dos, sobre el seguimiento al programa operativo. Las dos cosas. Yo voy a ver el proceso mismo desde su origen hasta su registro en el POA por parte de la unidad ejecutora. ¿Cómo llevo el control si estoy haciendo o no estoy haciendo? Y segundo, voy a ver justamente la parte de planificación de la entidad. Cómo la entidad justamente lleva el control de cómo sus procesos están cumpliendo los objetivos o no. Por eso lo he separado, para que veamos esos dos aspectos. Control en primera y control en segunda línea. Ya, ojo con eso. No es que va a haber un manual específico de control separado totalmente, no puede existir eso, ¿no? El control tiene que estar inmerso en el manual de procedimientos. Pero lo he separado para fines justamente de que ustedes vean si hay o no hay control. Eso es una parte muy importante para crear oportunidades de mejora. Información adicional. La demás información de carácter interno o externo que tenga relación con la naturaleza o actividades del proceso, programa o proyecto objeto de la auditoría operacional. No vamos a acabar, les voy a hacer atrasar mucho. Ya, quedaremos aquí, por favor. Estamos viendo justamente la recopilación de información. Hay harto el evento que tenemos que ver y tengo que explicarles. No vamos a alcanzar. Bueno, mil gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta, estimados colegas? Bueno, perfecto. Mañana vamos a seguir compartiendo conocimiento, por favor. A las 6:30, mañana es domingo, haremos un sacrificio y vamos a ver el restante de las fases. No se va a poner más interesante y también vamos a ver que hay modelos de programa de trabajo dentro de lo que se los he preparado. Mil gracias por su atención, mil gracias Haciendo Inteligencia. Que te hagan un descanso reparador. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, estimados colegas.